Imagínese suspendido en el vacío, helado hasta los huesos, incapaz de moverse mientras el agua helada cae sobre usted sin cesar. Lo que va a descubrir hoy le helará la sangre. 3 relatos terroríficos de expediciones subterráneas que se convirtieron en una auténtica pesadilla. Nuestra primera historia nos transporta al mes de marzo de 1997, cuando 2 amigos apasionados por la espeleología, Mark y Víctor, deciden adentrarse en una de las cuevas más temibles de Tennessee. Esta cavidad era conocida por su vertiginoso pozo de entrada de 48 metros. Víctor, de 24 años, solo había explorado 4 cuevas anteriormente, pero su entusiasmo compensaba su falta de experiencia. Aquella mañana, el cielo plomizo dejaba escapar una lluvia persistente. Al acercarse a la entrada, oyeron un rugido amenazante. Una cascada se precipitaba en las profundidades del pozo. Ante tal espectáculo, deberían haber dado media vuelta. Sus trajes impermeables se habían quedado en el coche, un descuido fatal. Peor aún, Víctor se había olvidado el casco. Pero la adrenalina pudo más y colocaron las cuerdas directamente en la línea de la caída del agua. Mark bajó primero, sintiendo como el agua helada le atravesaba la ropa. Víctor lo siguió, pero en cuanto tocó el fondo, su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Al cabo de solo 30 minutos, era evidente que no podría aguantar. «Mark, no puedo más», gimió Víctor, castañeteando los dientes. «Tengo que salir ahora mismo». Víctor, en su prisa, cometió un error fatal. Montó su sistema de ascenso demasiado rápido. Su arnés improvisado era un peligroso montaje de 6 mosquetones sin cierre. A mitad de su ascenso, bajo los embates de la cascada, uno de los mosquetones cedió. Víctor quedó suspendido únicamente por su cuerda, lo que le impedía alcanzar su bloqueador. Atrapado, gritó a Mark, pero sus gritos se perdieron en el estruendo de la cascada. Sin dudarlo, Mark se lanzó a su rescate. La subida fue un calvario. Cada agarre era una batalla contra el agua helada. Cuando llegó hasta Víctor, el espectáculo era espantoso. Su amigo colgaba flácido, consciente pero paralizado por la hipotermia. Mark conocía la técnica de rescate, pero ejecutarla en esas condiciones era imposible. Sus dedos helados se negaban a obedecer. Tras varios intentos desesperados, intentó subir tirando de Víctor, pero el peso era insuperable. Los 2 hombres quedaron atrapados. En un último esfuerzo, Mark logró balancearse hacia una cornisa, cortó la cuerda y se derrumbó. El frío pudo con él. Cuando recuperó el conocimiento horas más tarde, Víctor seguía allí, inmóvil. Mark tuvo que aceptar lo inaceptable y remontó solo. Nuestra segunda historia nos lleva a las profundidades de México, donde 9 buzos experimentados se preparaban para explorar Zacactún, un laberinto acuático que se extiende a lo largo de más de 368 kilómetros. En diciembre de 2004, estos buzos se dividieron en 2 equipos para explorar el cenote Kalimba. El equipo A debía colocar las balizas y el equipo B solo tenía que seguirlos. Un plan sencillo para estos expertos. El equipo A cumplió su misión sin contratiempos, colocando sus marcadores amarillos en cada intersección. Pero el equipo B cometió un error fatal. En la segunda intersección, en lugar de girar a la derecha, giraron a la izquierda. Este error los llevó a los meandros más profundos del sistema. Durante 25 minutos nadaron sin sospechar que se estaban adentrando en un laberinto de 426 metros de galerías desconocidas. Cuando se dieron cuenta de su error, el pánico se apoderó de ellos. El agua se enturbió, reduciendo la visibilidad a 0. Era imposible distinguir arriba de abajo. El laberinto parecía tragárselos vivos. El equipo A había subido, retirando las balizas, sin saber nada del drama que se estaba viviendo en las profundidades. El equipo B se dividió en 2 parejas. Cuando la primera llegó a la fatídica intersección, descubrieron con horror que ya no había ninguna baliza. El consumo de aire se disparó por el pánico. Uno de los buzos vio cómo se vaciaba su botella, lo que obligó a su compañero a compartir su boquilla en un ballet desesperado. En la superficie, el equipo A comprendió el problema. Volvieron a sumergirse con botellas de reserva. A 76 metros de la superficie, encontraron al primer binomio, agotado pero vivo. Pero cuando descubrieron a los otros 2, ya era demasiado tarde. 2 siluetas inertes flotaban cerca del techo rocoso. Sus manómetros marcaban 0, se habían quedado sin aire en esa tumba acuática. Nuestra última historia involucraba 19 vidas pendientes del destino de un solo hombre. En una gélida mañana de enero de 1970, 31 aventureros se dirigieron a la cueva Knox, famosa por su temible paso, el Cañón.
El cañón era un túnel de 45 centímetros de ancho por 18 metros de largo. Arrastrarse por esa grieta era un rito de iniciación que separaba a los exploradores ocasionales de los verdaderos apasionados. 19 miembros decidieron aceptar el reto, entre ellos Pierre, de 14 años, que vivía allí su primera experiencia subterránea. Cuando llegó su turno, se sumergió en el túnel. La estrechez superaba sus peores pesadillas. A 2,5 metros de la salida, comenzó el drama. La rodilla de Pierre se deslizó en una grieta del suelo rocoso. Pensó que podría liberarse fácilmente, pero su rodilla estaba atrapada, como en un tornillo de banco. El pánico se apoderó de él. Tiró, se retorció, pero nada funcionó. Peor aún, sus movimientos empeoraban su situación. ¡Socorro!, gritó, pero el grupo había seguido adelante, ajeno al drama. Cuando intentaron volver, descubrieron la horrible realidad. Pierre bloqueaba completamente el paso. 19 personas estaban atrapadas, rehenes de esa rodilla atascada. Los intentos de rescate fracasaron. Cada esfuerzo arrancaba gritos a Pierre. El tiempo pasaba y la hipotermia amenazaba. Los más jóvenes se derrumbaban mientras los adultos intentaban mantener la moral. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya era tarde. La estrechez del cañón impedía cualquier intervención directa. Pasaron las horas, Pierre deliró, creyendo que una serpiente lo mordía. Hacia las 8:30, tras 7 horas de angustia, los rescatadores tuvieron una idea. Pasaron un termo con agua jabonosa para lubricar la rodilla. Con una cuerda atada a su tobillo y esfuerzos coordinados, se produjo el milagro, la rodilla se liberó. Uno a uno, todos pudieron salir de ese túnel infernal. Pierre sufría fracturas e hipotermia, pero estaba vivo, al igual que los otros 18 prisioneros. Estas historias nos recuerdan que la naturaleza sigue siendo peligrosa. Tanto bajo tierra como bajo el agua, un momento de distracción puede convertir la aventura en tragedia. En estos mundos subterráneos, la prudencia siempre debe prevalecer sobre la audacia.